De todos los casos que marca la Crónica Negra, sin duda los más inquietantes son aquellos que no se resuelven o solo se resuelven parcialmente. Todos ellos forman parte de nuestro imaginario colectivo y todos tendemos a llenar esos huecos de alguna manera, y esa forma en la que lucubramos cuál ha sido el final habla de nosotros mismos más de lo que nos gustaría. Hoy en España en Negro queremos repasar uno de esos casos que quedan sin resolverse. Hablamos de la desaparición de Gloria Martínez, una joven de 17 años a la que se la perdió la pista en octubre de 1992, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella, ni viva ni muerta. La Crónica Negra española está marcada por muchos expedientes X, uno de ellos es la desaparición de Gloria Martínez. Hablamos del año 1992, el año de las Olimpiadas, el año de la Expo, y para la Crónica Negra el año de la desaparición de las niñas de Alcácer, que todos sabemos cómo acabaron. Ese final tan trágico que marcó la crónica de sucesos y al país entero, me atrevería a decir que durante años y sobre todo hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta décadas, porque todavía a día de hoy seguimos hablando de ellos. Semanas antes de la desaparición de las niñas de Alcácer se produjo la desaparición de Gloria Martínez. La coincidencia en el tiempo hizo que el caso Alcácer ocupase todo el centro de atención de los medios y nos olvidáramos de Gloria Martínez. Sin embargo, su desaparición es una de las más inquietantes de la Crónica Negra española. Y para hablar de ese tema tenemos la suerte de tener a Luis Miguel Montero, que desde la Atalaya de Interview, que era un sitio muy privilegiado para tratar estos temas, cubrió lo que pasó con Gloria Martínez. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí, Luis Miguel. No, de nada, David, muchas gracias por invitarme. Bueno, como bien dices, el caso de Gloria Martínez es realmente extraño por todo lo que rodea y extraño por cómo se gesta o cómo se llega a la desaparición de Gloria Martínez. Estamos hablando de la noche del 29 al 30 de octubre de 1992, en el que Gloria ingresa en una clínica diagnosticada por su psicóloga como con un ataque de psicosis. Bueno, ella estaba diagnosticada desde que tenía 14 años, cuando ingresa tiene 17, está estudiando COU, y cuando tenía 14 años la diagnostican de un trastorno de ansiedad y psicosis y con una enfermedad asociada que es la anorexia, ¿no? Claro, hay que decir, por poner un poco en contexto, hablamos del año 1992, esta chica tiene 17 años, tiene una adolescencia con muchísimos problemas, como estás contando, una época en la que la salud mental no se tenía en cuenta para nada y los trastornos alimenticios era algo que sonaba exótico, claro, en la España de la época. Claro, que no se entendía muy bien todavía, o no se había estudiado muy bien todavía. Entonces a Gloria la ingresan, o dejamos su psicóloga, le dice a los padres que mejor ingresarla en esta clínica. Posteriormente se sabe que la psicóloga era accionista de este grupo que regentaba esta clínica y por el que va a empezar a pagar 1 millón de pesetas de la época, 6.000 euros de ahora al mes, que en el 92 era muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la clínica se había levantado pensando como un lugar de reposo para gente adinerada, famosos, del mundo del espectáculo, de la farándula, lugar donde se podía esconder uno y estar allí un par de meses tratándose de las dolencias que tuviera mentales o no mentales, adicciones, etcétera, etcétera. La clínica se llamaba Torres de San Luis, un poco lo que tenían la idea, por lo que yo he leído en la prensa de la época, era imitar el famoso Incosol, que había del Marqués de Villaverde en Marbella, correcto, en los 70. Correcto, es de lo que se trataba, ¿no? Entonces en Alfaz del Pi levantan aquello, pero la clínica ya no tenía mucho tirón, no tiene mucho éxito, y de hecho el único paciente que está aquel día es Gloria, porque no había más pacientes. Bueno, ¿y a qué se debe ese fracaso? ¿A qué llegó a saber? ¿A qué? Hombre, yo creo que en primer lugar los precios, que no era barato, estamos hablando de 100.000 euros de la época, es mucho dinero, ¿eh? Y luego, bueno, pues la zona donde estaba, quizás la falta de contactos, de gente que conociera gente que quisiera ir allí. Bueno, la clínica estaba bien montada, pero en definitiva, bueno, pues no funcionaba. De hecho, después de este asunto lo convierte en un centro geriátrico y tampoco funciona. Y parece que está como está maldito el tema, en el 94 tiene que cerrar. Bueno, pues Gloria ingresa, como te estábamos estábamos contando, tenía 17 años, era una chica que no podía vivir, por ejemplo, sin gafas, porque tenía 8 dioptrías en cada ojo. Sí, era miope, era un topo, con perdón de la palabra. Sí, sí, totalmente miope. Y la chica ingresa, y aquella noche, bueno, pues la inyectan varios sedantes, entre ellos haloperidol, bueno, sedantes bastante fuertes. A ella no le gustaba mucho que la sedaran, y durante la noche, según relatan 2 enfermeras que están aquella noche con ella, a su madre no la dejan quedarse, le dicen que se quede con ella, que se quiere quedar con ella la primera noche, y le dicen que no se puede quedar por una política de la clínica. Bueno, pues no, lo normal, no se puede quedar con ella.
Y entonces, bueno, pues las no dejan quedarse y se quedan 2 enfermeras y están los conserjes de la clínica, que son un hombre y una mujer de origen búlgaro, que no hablaban muy bien español entonces, pero bueno, como estaban viviendo allí de conserjes, solo cuidaban la clínica cuando no había nadie. Entonces, aquella noche, según relatan una de las enfermeras, ella se hace pis encima. Pues la tienen que atar, la atan con vendas porque sufre una crisis y la tienen atada con vendas y sedada con 3 sedantes hasta 750 miligramos. Una cantidad importante recordemos una chica de 17 años. Importante para una niña de 17 años, poquita cosa porque bueno, pues, por el tema de la anorexia estaba muy delgadita, era muy delgadita, sí. Muy poca cosa y tal, y bueno, pues con brote psicótico supuestamente, ¿no? Que dicen que tiene y que por eso le inyectan los calmantes. Entonces, producto de esas inyecciones y tal, ella como que se hace pis encima, llama a las enfermeras que la van a cambiar. Las enfermeras, mientras una va a por algo, una de las enfermeras quita una venda y se va a buscar a los conserjes, según relata ella, y cuando vuelve ya no está. Entonces, aquí empieza el relato de los hechos, claro. Un poco extraño, porque dicen que no está, pero no dicen cómo se ha ido. La clínica tiene 2 metros de altura y está en mitad de un descampado. Sí, hay que decir, veremos imágenes ahora aquí en el programa, está con un perímetro de 2 metros de altura, como me dices, una alrededor. Valla de 2 metros de altura, un muro para una chica descalza. Ciega, que no veía nada. No ve porque las gafas se las deja. Drogada. Descalza, drogada, sedada hasta las cejas. Supuestamente salta esa valla y se va caminando, no se sabe bien dónde, y se pierde en la noche alicantina, hasta hoy en día. Posteriormente, las investigaciones de la policía, hay que entender también, siempre que hablamos de crímenes de la época, del año 92 en este caso, hay que entender el contexto en el que se producen. Sí, que los servicios de los cuerpos de seguridad no estaban preparados para nada. Ahora seguramente sería de otra manera. Aparte de las cámaras de seguridad, que hay cámaras cada 2 pasos hoy en día. Exacto. Pero aún así la Guardia Civil hace rastreos por la zona, miran todas las acequias, los hoyos, cualquier pozo, incluso fosas sépticas, llegan a mirar, etcétera, etcétera, en un radio más o menos amplio, donde se calcula que puede haber acabado Gloria, insisto, en mitad de la noche, con descalza, sin ningún calzado de ningún tipo, sin abrigo ninguno y sin ver apenas, pues piensan que puede haber caído en una zanja, que se puede haber metido en algún sitio, ¿no? Donde no. Sí, pero en todo caso hubiese aparecido un cuerpo. Hubiese aparecido un cuerpo. Pero el cuerpo jamás se encuentra y jamás aparece. Hasta que 3 años después, en el año 95, en una fosa séptica muy cercana donde arrojaban los residuos farmacológicos de allí que generaba la clínica, se encuentra el bolso de Gloria, un cinturón y una prenda interior. Lo que dicen entonces es que, bueno, como ellos se deshacían de los residuos, pues cuando ella se hace pis encima y tal, lo que queda todo inservible y mojado, y lo meten en toda una bolsa y lo tiran a esa fosa séptica. ¿Y por qué no se encontró antes? Porque son 3 años después. Porque nadie dijo que había algo en esa fosa séptica. De hecho, el caso de Gloria Martínez es un caso abierto todavía para la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil no le ha puesto el sello de cerrado. Que sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, judicialmente sí lo está en el 2000, ¿no? Sí, judicialmente en 2000 prescribe, porque pasan 18 años del supuesto delito, si es que hubiera habido alguno, que no se sabe muy bien todavía, y eso ya prescribe. Si hubiera habido un homicidio, por ejemplo, se hubiera quedado prescrito. Y entonces, judicialmente, como tú bien dices, queda cerrado. Se agota la vía penal, pero los padres, que eran gente de una clase humilde, sí, hay que decir trabajadora, que ellos vivían en una zona, para los que sean de Alicante, que es la ciudad a la que pertenecía Gloria Martínez y su padre, vivían en Florida de Portazgo, que es una zona muy señorial, digamos, de Alicante. Sí, pero ellos no tenían muchísimo dinero. Es más, para pagarle el tratamiento a la hija, se las vieron y se las desearon. Bueno, no tuvieron que pagarle, claro, porque sí, un día. Por desgracia bueno, no. Dejamos que se las vieron y se las desearon. O sea, no una familia muy pudiente en ese aspecto. Y al final lo que hacen es demandar a la clínica y a sus propietarios, y pues no sé si es el 2002 o 2003 por la vía civil, porque la penal ya se había agotado, claro, se había agotado. Y reciben una indemnización de 104.000 euros. Sí, yo revisando el caso en primera instancia fueron 60.000 euros, luego recurrieron a la provincial y fueron 104.000 euros a la empresa que gestionaba el resort. Hay que decir que esta empresa, Zapico SL se llamaba,
formaba parte del Consejo de Administración la psiquiatra, que recomienda a Gloria tomar este tratamiento. Se llama María Victoria Soler. De entrada, ya que tu psiquiatra te recomiende ir a un sitio en el que tiene interés económico, ya de entrada sospechoso. Esta señora ha seguido ejerciendo la psicología hasta hace nada. Así, además, hace unos años la encontraron nuestros compañeros de equipo de investigación en La Sexta y tuvo una reacción bastante... Le hizo mucha gracia, como comprenderás. Sí. ¿Por qué no esa vía se agotó rápidamente? ¿No se quiso saber qué tenía que ver María Victoria Soler con todo esto? Bueno, a ver, yo entiendo, fue interrogada por la Guardia Civil. Y ella dijo que profesionalmente ella había decretado el internamiento porque tenía un brote psicótico, lo cual es cierto y los padres lo confirman, que la niña pues no estaba bien aquel día. Dice, mira, internarla en la clínica, ¿por qué la mía y no otra clínica? Bueno, pues porque la mía, seguramente. Bueno, ahí había una animosidad de negocio, está claro. Claro, pero de ahí a elevar a delito... No, claro, como muchos una jeta. Claro, de la desaparición y tal, bueno, pues era una práctica medio normal, ¿no? Ya sabes que en la sanidad pública muchas veces te derivaban a la sanidad privada y donde curiosamente era el mismo médico que te atendía la pública, pues estaba en la sanidad privada, ¿no? Entonces, bueno, pues era una práctica muy habitual y que no era delictiva en sí, esa práctica. Hasta aquí un poco lo que ocurrió, lo que sabemos con certeza que ocurrió. Sin embargo, febrero del año 1993, en Interview hacéis un reportaje, entrevistáis a extrabajadores, que por cierto acabaron bastante mal con la empresa, también todo hay que decirlo, empresa que en el año 94, como bien dices, se vende a otra empresa y montar un geriátrico que tampoco funciona. Estos trabajadores en el año 93 declaran lo siguiente, que es que efectivamente Gloria estaba en las circunstancias que decimos, pero que no sale nunca sale del recinto. Claro, ¿cómo comemos esto? Bueno, hay que contextualizar de nuevo lo que ocurría en febrero de 93 en España. El 31 de enero se habían encontrado los cadáveres de las 3 niñas de Alcácer, en La Romana, también también en la Comunidad Valenciana, ¿sí? En la Comunidad de Valencia, efectivamente, y como aquello como que acaparó todo el foco mediático, y a Gloria injustamente no se le dio un tratamiento periodístico. Sí, lo tapó todo habitual, el caso Alcácer, ¿no? o muy correcto, tengo que decir. Entonces, efectivamente, entrevistó a varios extrabajadores que reclamaban sus sueldos a la clínica, etcétera, etcétera, porque la clínica, claro, a partir de aquello se hundió del todo, definitivamente, y ellos sostenían que la niña nunca había salido de la clínica, que lo que había habido era un exceso de medicamento y que, bueno, que aquello lo había causado, pues, o le podría haber causado la muerte. Es una de las hipótesis que barajaba la Guardia Civil, pero como jamás se pudo demostrar porque nunca se encontró el cadáver de Gloria, bueno, pues aunque te parezcan 750 miligramos, mucha medicación de 3 medicamentos diferentes, es verdad que... potentes sedantes, hay que decirlo. Potentes sedantes, es verdad que hay que entender que un perito de parte te puede decir que eso es mucho, pero otro perito de parte te puede decir que eso es normal. Bueno, claro, sí, en un careo judicial de informaciones. Entonces, claro, es complicado demostrar animosidad o una mala praxis en el este. Luego, también hay otro tema, que la otra parte sostiene que si hubiera ocurrido eso, bueno, pues porque la clínica tenía un seguro de como todas, civil, etcétera, etcétera, y hubieran dicho, mire usted, pues la niña ha muerto, no sabemos de qué, hay que hacer una autopsia, bla, 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 claro, y vamos a ver qué pasa. O sea, no tenían por qué haberse deshecho del cadáver. Pero, o sea, lo que es extraño es que ella saltara una tapia de 2 metros y huyera en la noche. Y en esas circunstancias en las que estaba. Sedada, etcétera, etcétera, sin gafas, descalza, bueno, en fin. Aparte de todo esto, unos meses después, alguien dice haberla visto caminando por una gasolinera. En Altea, muy cerca de Alfás del Pis. Que lo que no está cerca es el mar, porque se empezó a especular con la posibilidad de que hubiera llegado hasta el mar, se hubiera arrojado. Bueno, ya puestos a imaginar. Hubiese tenido mérito en esas condiciones llegar. Hubiese tenido méritos llegar, sí, pero bueno, si eres capaz de saltar una tapia de 2 metros, sin gafas y tal, no sé qué, pues eres capaz de llegar hasta el mar, ya puestos así, descalzo, caminando. Otros dicen que a lo mejor alguien la recogió en un coche, otros dicen que la vieron por Ibi, caminando por el municipio de Ibi también, un señor que le pareció ver, pero todas esas visiones o avistamientos fueron descartadas, fueron investigadas por la Guardia Civil en su día y fueron descartadas por poco creíbles y porque no
Sí, eso te quería preguntar, porque siempre que hay desapariciones de este tipo, yo creo que en muchos casos con buena fe, quiero creer que casi todos con buena fe, hay gente que cree haber visto a estas personas desaparecidas. Un caso es el trabajador de una gasolinera en Altea, que él dice no solo que la ve y que la reconoce, sino que la ve hablar por teléfono en uno de los teléfonos públicos. Año 92, había teléfonos públicos en todos los sitios, hay que tenerlo en cuenta. Hay otra declaración, aún así, de otro hombre que dice haberla visto también en Altea, en un camping, en compañía de unos chicos jóvenes que él identifica por el acento como de nacionalidad francesa. Bueno, efectivamente, esto siempre entramos en los episodios de conjetura normales que hay cuando hay una desaparición inquietante como es esta, ¿no? O que se llaman inquietantes desde hace poco, desde hace 2009, 2010 o algo así, antes eran desapariciones. Entonces, claro, que ella se hubiera quedado con estos chicos franceses, que, hombre, no sabemos si hablaba francés, no sabemos que llevaba 7 años seguidos estudiando piano, que era una chica inteligente, que era una chica con estudios muy normales en su época y para su edad, no iba retrasada a la escuela ni nada de esto, muy al contrario, una chica inteligente. A pesar de todos estos problemas que decimos que tenía. A pesar de estos problemas médicos o de salud que tenía. Entonces, bueno, pues es una de las posibilidades que también, en teoría, la Guardia Civil exploró y tampoco llegó a ningún lugar con ello. Entonces, bueno, pues Gloria es uno de esos 80 o 90% de 1.500 desapariciones al año que nunca se resuelven. Ten en cuenta que esas 1.500 desapariciones, además hay unos 300 homicidios, entre el 15, el 10 o el 20% jamás se resuelven y pasan a engrosar la lista de casos sin resolver, de casos abiertos. Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, que existe una cosa llamada Proyecto Fénix por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que en el caso, aunque estén cerrados judicialmente los casos de desaparición, siempre que se encuentren los restos o directamente el cuerpo de alguien que se intuya que sea una persona que está en la lista de desaparecidos, hay todo un banco de ADN para cotejar quiénes son. Exacto. Que, bueno, que se cierran a nivel judicial, pero no a nivel de investigación. Claro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como tú bien dices, jamás cierran casos de desaparecidos. Ellos consideran casos abiertos, aunque judicialmente no se pueda pedir esa responsabilidad a nadie. En el caso de Gloria, vamos, sigue el caso abierto. Y si se encontraron unos restos el día de mañana en la zona, en Altea, en no sé qué, fíjate que se han buscado, que se han mirado exhaustivamente, o se miraron en su momento exhaustivamente un montón de sitios y de lugares. Bueno, pues se volvería a abrir o se cotejarían con el ADN de sus padres. Lo tienen guardado. Yo muchas veces me pregunto en el papel de María Victoria Soler, de esta facultativa que atendía a Gloria y la recomendó acudir a este sitio. Yo no sé hasta qué punto alguien que... Igual no sabemos, estamos especulando y no quisiera extralimitarme, pero bueno, si sabe algo más de lo que se sabe, no lo podemos saber, pero para que han pasado tantísimos años, pues yo creo que... Está la parte humana, ¿no?, de decir, bueno, igual... Sí, pero, a ver, yo creo que realmente ella diagnosticó lo que diagnosticó y recomendó a los padres lo que recomendó, y seguramente tenga que vivir con eso toda la vida. No parecía ya en la intervención, perdona que te corte, la intervención en la sexta, no parecía arrepentirse mucho, también te digo, en su forma de proyectarse. Bueno, ya sabes que la gente se proyecta de una manera y a lo mejor por dentro luego de otra. No lo sé, eso es problema suyo en cualquier caso, pero sí es cierto que de alguna manera yo entiendo que ella también querría pasar página, fue condenada también a responsabilidad civil a pagar los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y si tú cometes un error de este tipo, o eres médico y se te queda un paciente en la sala de operaciones, por ejemplo, pues te vas a tu casa... Es muy difícil que encuentres trabajo como médico. Ya, pues luego te vas a tu casa pensando que he hecho mal o que no te he hecho bien para que esto me haya ocurrido. O sea, bueno, yo imagino que la gente que se dedica a la medicina, estas cosas pues siempre son complicadas. En el caso, como tú dices, de María Victoria, bueno, pues no se ten en cuenta que ahora Gloria tendría 49 años, o sea, que sería una señora. Sí, sí. Que si viviera o que si hubiera ido con alguien, franceses, sí, o con tal, pues hubiera aparecido. Entendemos que sí, porque sería una crueldad. Momento, se hubiera puesto en contacto con sus padres de alguna manera. Papá, me he ido a vivir a Groenlandia, sí, sí, tal, etcétera, etcétera, deja de buscarme. O incluso con muchos desaparecidos se ponen en contacto con Guardia Civil o Policía Nacional y dicen, hay un cartel mío que me están buscando, quiero que me busquen, no quiero que me encuentren, soy mayor de edad, estoy bien y hasta luego, muy buenas.
y ya está, el Guardia Civil y la policía comprueba su identidad y lo quita de la base de datos de desaparecidos, porque no quiere ser encontrado. Sí. Y aunque a sus familiares les moleste mucho, bueno, pues eso ocurre con bastante frecuencia. Sí, yo recuerdo aquel famoso programa, quién sabe dónde, de Televisión Española, que cuánta gente hubo que había desaparecido voluntariamente y decían, pues me han hecho ustedes, con perdón, una putada por encontrarme. Claro. Pero claro, no sé yo hasta qué punto el caso de Gloria lo podemos incluir aquí. Yendo a la parte más rara de todo este caso, que ya es raro de narices, año 2009, no sé si tienes noticia de esto que te voy a contar. Hay una señora perito, Amparo Huela, ¿no? Se llama, da una charla sobre estos temas, sobre peritaje, el papel que tienen los peritos en los procesos judiciales, una serie de charlas, un simposio, como se suele decir. Era el año 2009 y era en Alicante, y le entrevistan en el diario La Verdad. Y en este diario le preguntan, lógicamente, por casos célebres de la provincia, y obviamente le preguntan por Gloria Martínez, y ella, con todo el desparpajo del mundo, dice, no, si este caso está resuelto, de hecho yo me encontré una vez a Gloria Martínez, me tomé un refresco con ella y se lo comuniqué a la Guardia Civil. La Guardia Civil, por supuesto, no tiene constancia de que esta señora haya contado esto, nada, pero ella lo sigue manteniendo a rajatabla. A lo mejor se equivocó y no era Gloria Martínez, pero ella si te pensó equivocas, que era Gloria Martínez, ¿no? Porque, es decir, no sé en qué año dijo que le había ocurrido eso, pero tú imagínate que ahora una persona que no ves desde hace 20 años, que la imagen que tienes de ella tenía 17 años, claro, te la encuentras 20 años después, o 30, con 27, o sea, con 47, con 37, etcétera, etcétera. ¿Cómo tienes tú la seguridad de que ella es Gloria Martínez? Pero lo que chirría en el dato porque no es ella eso. te lo dice, te dice, no, yo soy Gloria Martínez, y tú te lo crees. Y dices, anda, Gloria, ya, pero es que lo que chirría en su relato es que ella dice que fue a la Guardia Civil con esa información, oiga, que dejen de buscarla, que está aquí, y la Guardia Civil ha dicho, esta señora nunca ha venido a contarnos esta historia. Claro, pero fue o llamó y dijo, no, que deje de buscar a Gloria Martínez, que la he encontrado yo en no sé dónde. Porque claro, muchas veces no, se lo he comunicado a la Guardia Civil, bueno, has hecho una llamada, has hablado con el de turno que te ha coge el cogido teléfono en ese momento el teléfono, que estaba allí en la garita o en el servicio de información o lo que fuera, y te ha tomado nota y en un papel, y ese papel se ha perdido, no te ha vuelto a llamar nadie, no has dejado tu número de teléfono para que te puedan localizar, no has dejado tu nombre para que sí, no ha dejado su nombre, pero no se ha pronunciado en medios de comunicación, quiero decirte, más un nombre que ese. Ya, pero pues, no sé, yo si fuera los padres de Gloria ya lo hubiera ido a ver, le hubiera preguntado, oiga usted, ¿cómo es posible que diga usted que se ha encontrado a mi hija, o que quién es, o dónde, cómo, en qué condiciones, en qué lugar, cómo iba vestida, qué decía? Se dedica al peritaje, que decir esta señora. Ya, bueno, a saber. También te digo que si se pierden barcos no se van a perder cabezas. Exacto. También te digo, tal y como están las cosas. Gloria Martínez, es un contexto muy determinado, me interesa mucho el contexto. Decía la España de 1992, que es verdad que solemos recordar como punto y aparte en nuestra historia el año 92, porque parece que trabamos en la modernidad. No era una España nada moderna, visto con los ojos de hoy. El 92 no. Era bastante casposilla, aunque es verdad que el recuerdo que tenemos del 92 es las Olimpiadas, claro, la Expo, fin, la época en la que España por fin entra de pleno derecho en el mundo internacional, en Europa sobre todo. Pero ocurre Gloria Martínez en octubre del 92, en noviembre del 92, unas semanas después, el caso Alcácer entra en nuestras vidas y queda opacado el asunto de Gloria Martínez, no solo el asunto, en el año 92 ocurrió también las famosas niñas de Aguilar de Campoo, en Palencia, muchos casos. ¿Por qué crees que los medios nos centramos más en Alcácer que en Gloria Martínez, por hablar de la protagonista de hoy? Pues no lo sé, es una buena pregunta. Yo creo que en el caso de Gloria, lo que enterró ese caso, primero fue el hermetismo de mucha parte de su entorno, los padres, la doctora. Bueno, sí que acudieron a televisión en su momento. Sí, padres. Pero después. Cuando vieron que aquello de Alcácer ya se les echaba encima. Entonces, claro, es verdad que hay que entender la España del 92, como bien decimos, que no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Ahora, bueno, se desplegarían todos los medios, habidos y por haber, las televisiones llamarían a las puertas de tal, y aún así, bueno, pues entonces los padres tenían otro pudor, otro miedo a los medios o a las televisiones, etcétera, etcétera, y mucho más después de ver lo que se montó con la niña de Alcácer, pues seguramente se lo pensarían más de una vez, ¿no? Si iban a una televisión a contar esto y tal. Entonces, bueno, la niña de Alcácer son 3 desaparecidas que luego se descubre en enero que se las han llevado 2 desalmados, que las han violado, que las han torturado, que las han asesinado de un tiro en la cabeza.
Entonces, claro, se descubrieron los cadáveres, es un caso supuestamente cerrado, excepto por la no detención de Antonio Anglés, que lo mantiene vivo en el tiempo, porque si seguramente hubieran detenido a Antonio Anglés se hubiera vuelto al tema de Gloria Martínez, porque Alcácer se hubiera cerrado, se hubiera hablado de ello como una tragedia igualmente, claro, durante un tiempo, pero el caso de Gloria Martínez es que al no existir el cadáver tampoco se puede saber a ciencia cierta qué ha ocurrido. Es decir, no había marcas de que ella hubiese escalado el muro, no se encuentra sus restos en ningún sitio, ni su cadáver, ni todo el mundo sostiene la misma versión, las enfermeras dicen lo mismo, los conserjes dicen lo mismo, es decir... Claro, por eso me llama también la atención, porque sobre la mesa tiene más puntos inquietantes lo de Gloria que lo de Alcácer, que por desgracia, como bien dices, está ya muy claro lo que ocurrió. Claro. Fue una tragedia que impactó a todo el país, evidentemente por la brutalidad de lo sucedido, pero es lo que hay más allá del... Policialmente es un caso resuelto, sí, más allá de la huida de Anglés, que no se encontró, no se sabe dónde está, si es que está en algún sitio. Que esperemos que ya no. Claro, pero efectivamente... más allá de eso no tenía policialmente mucho más que investigar, o sea, era un caso bastante cerrado. Este caso no, pero este caso, al no haber asesinado, o no haber muerta, o no haber un cuerpo, o unos indicios de criminalidad, no había sangre, no había un arma, no existía nada, pues nos encontramos con esta opacidad con este misterio o este desierto de información, sí, desde luego, luego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno. No, y además, en el caso de Gloria Martínez, lo señalabas ahora, hay una única versión por parte de todos los que estaban esa noche allí. Claro, pero es evidente, como bien dices, ni había indicios de que esta chica hubiese salido de la habitación donde estaba, ni con mucho menos hubiese conseguido llegar al muro, ni muchísimo menos que hubiese llegado a trepar por él y a escalar por este muro y saltar por las condiciones, recordemos, sedada, con 3 potentes sedantes, recordemos también, no veía 3 en un burro, no llevaba las gafas en ese momento ni lentillas puestas. Claro, es evidente que se lo están inventando, entiendo. A finales de octubre, descalza, o sea, no debía ser las noches levantinas son agradables, pero a finales de octubre ya debería de empezar a refrescar. Y más cuando estás en una situación de indefensión. Con un camisón, sí, etcétera, etcétera, bueno, no sé, era complicado. Entonces, alguien evidentemente no contó toda la verdad, omitió parte de información. Yo creo que más que no contar, lo que hicieron fue omitir. ¿Y qué crees que es lo que omitieron? Sin entrar en especulaciones, porque tampoco podemos, pero si es evidente que se omite algo, se omite con alguna intencionalidad. Claro, yo creo, en este contexto, o la versión más extendida, es que ella efectivamente murió dentro de la clínica, pudo morir dentro de la clínica. ¿Y qué pasó si pudo morir dentro de la clínica para que no encontráramos el cuerpo? Pues que su cuerpo, alguien decidió deshacerse de él de alguna manera. Entiendo, ¿Cómo? Claro, es lo que no sabemos ni sabremos. No sabemos dónde, ni cómo, ni el por qué, ni de qué manera. Y si realmente sucedió o no. Esto son especulaciones. Sí, claro, esto lo dejamos claro, desde el principio. Bueno, pues entiendo que esas personas que asistieron a esas últimas horas con certeza de Gloria Martínez, pues bueno, no sé hasta qué punto se puede convivir sabiendo que puedes aliviar en cierta parte el dolor de una familia y no hacerlo, pero bueno. Aquí lo sabía ya. Tampoco, claro, sí, es que hablamos de algo que ocurrió... Han pasado 30 años. 31 años. 31 años, entonces sabemos. Es complicado. Pues con esta historia terrible de Gloria Martínez, porque yo creo que no hay nada más terrible que la incertidumbre y no saber cómo acaba algo, que además es campo abonado para especulaciones de todo tipo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Luis Miguel. Muy bien, a vosotros por invitarme.